Bienvenidos a Potencia el Talento, en donde en cada episodio exploraremos juntos estrategias, consejos y entrevistas con expertos para impulsar tus objetivos profesionales. ¿Listos para comenzar? En CIA de Talentos queremos potenciar tu carrera profesional. Muchas gracias. Bienvenidos otra vez todos y todas a un capítulo más de Potencia el Talento. Hoy tenemos a un invitado muy especial. De entrada, quien está invitado, yo le quiero agradecer mucho porque es parte de una asociación que fomenta la inclusión laboral mediante la vinculación de empresas, la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y la verdad es que en lo personal, a mí Éntrale, que es esta asociación, me ha ayudado muchísimo, he aprendido muchísimo con ellos, he crecido mucho también. Y CIA de Talentos ha crecido también y ha empezado a conocer más sobre estos temas. Entonces, quisiera dar hoy la bienvenida con nosotros a Fernando Estrada, que es director ejecutivo de Éntrale. Fernando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Selene, muchísimas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por tomarnos en cuenta para platicar un poquito sobre esos temas. Y creo que es muy importante mencionar que, al final de cuentas, para nosotros como Éntrale, lo más padre y lo más enriquecedor de nuestro trabajo, parte de todos los candidatos con discapacidad que consiguen trabajo, pues es gente como tú y empresas como CIA de Talentos, motivadas y emocionadas realmente, comprometidas por la inclusión de personas con discapacidad y por crear este mundo más incluyente. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el trabajo y pues a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Y la verdad es que tenemos un tema muy interesante que platicar y podríamos platicar mucho de todo esto, pero antes de empezar ya de lleno con el tema, me gustaría conocer un poquito más de ti. ¿Cómo llegaste a Éntrale? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Cómo surgió todo esto? No de la nada llega esta chispa de decir yo quiero estar en un proyecto de este tipo, ¿no? Buenísimo, pues mira, es una historia rara para estos temas y para dedicar tu vida a un tema como este. Yo toda mi vida estuve metido en temas sociales. Cuando estaba en preparatoria con unos amigos hicimos una fundación que se llama Doctor Sonrisas, que ha seguido creciendo, y cuando yo empecé con Doctor Sonrisas y con este grupo de amigos, pues en mi momento de escoger carrera, y aunque yo por un lado estaba en que si quería, no sabía si quería derecho, no sabía si quería arquitectura, no tenía idea qué hacer con mi vida. Pero cuando empezamos con Doctor Sonrisas dije, posiblemente si me meto más a un tema como mercadotecnia, podemos dar a conocer mejor la organización para poder empezar a juntar fondos para seguir creciendo el proyecto, ¿no? Entonces por eso me metí a estudiar mercadotecnia, ¿no? Pero siempre en mí estuvo ese interés por la parte social, ¿no? ¿De qué manera puedes hacer pues este cambio? ¿De qué manera tu trabajo o tu pasión puede hacer que este mundo sea un mejor lugar? Entonces siempre estuve metido en eso. Pues obviamente no siempre te puedes trabajar en la fundación que quieres, y cuando tienes que empezar a ganar dinero y todo, o tienes que agarrar experiencia profesional, pues empecé a trabajar en farmacéuticas y trabajé en 2 farmacéuticas muy importantes, las 2 como becario. Después ya me terminé la carrera, seguí trabajando en la farmacéutica y después volví a poner un alto y dije, a ver, no, si lo mío es lo social, pues soy freno de manos, me metí a estudiar una maestría en responsabilidad social y pues me puse a trabajar en la universidad donde estaba esa maestría porque pues me pagaban, me daban beca, me funcionaba perfectamente el modelo, ¿no? Y en esa universidad yo llevaba todos los proyectos sociales y la verdad era muy interesante ver cómo pues usar las diferentes carreras para generar proyectos sociales en comunidades marginadas, en comunidades indígenas, en diferentes comunidades íbamos generando proyectos sociales. Nuevamente, mi tema hasta ahí en la carrera y todo lo que había hecho no había sido la discapacidad, porque yo realmente pues no tengo una discapacidad, no conocía a personas con discapacidad, conocí un par de personas con discapacidad, pero en mi cabeza no venía el tema de la inclusión de personas con discapacidad como una bandera, ¿no? Como que no entendía, pues sí, realmente, pues como todas las personas, pues si no lo ves, no lo vives, pues ni siquiera se te ocurre, ¿no? Y así era yo, ¿no? Entonces, en la maestría había una persona con discapacidad que tenía muy metido este tema de inclusión de personas con discapacidad, pero pues te digo, yo no hiciera clic con ese tema, pero no, como que mi tema era, yo no tenía un tema, ¿no? A diferencia de todos los que estamos en la maestría, todos los de la maestría tenían su tema, los que van por el agua, los que van por el derecho de las mujeres, los que van por los animales o por los adultos mayores, todos tenían un tema y yo simplemente era, pues, puedes participar en todo sin tener que estar casado con uno, ¿no? Y esa era mi forma de ver la vida. Entonces, en la universidad estoy llevando los proyectos sociales, yo sigo reafirmando eso, porque digo, es que con los de arquitectura podemos estar haciendo vivienda digna,
y con los de diseño podemos estar haciendo temas laborales para otras comunidades, y con los de gastronomía temas de alimentación para niños. Entonces como que ya va viendo, yo decía, es que sí, pues al final de cuentas, si lo que quieres es un mundo mejor, no tienes que cerrarte únicamente un tema, ¿no? En la universidad fue mi primer acercamiento a la inclusión de personas con discapacidad, porque me pidieron que armara un programa de inclusión de personas con discapacidad, tanto en el mundo educativo como en el punto laboral, ¿no? Y pues ahí empecé a conocer un poco más sobre este proyecto. Sin embargo, nunca lo concluí porque me contrataron en una farmacéutica para llevar la fundación de la farmacéutica, ¿no? Entonces regresé a una farmacéutica donde había sido becario a llevar la fundación, y pues todo iba muy bien, era muy padre. También tocas temas de salud, empiezas a ver cómo tocar el tema. Por ejemplo, si tenemos medicinas para la diabetes, no era regalar medicinas, sino era promover el ejercicio. Si tenías tema de depresión, era cómo hacías proyectos para pues mejorar el clima laboral o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces como que iba más a la raíz, ¿no? Regresando a decir, si quieres cambiar el mundo, lo puedes cambiar de todo sin casarte con un tema, ¿no? La farmacéutica pues, tenía temas de recursos en ese momento, entonces se cierra la fundación, me mandan a recursos humanos, y en recursos humanos mi trabajo, yo era coordinador de separación laboral. O sea, mi trabajo era correr gente, en pocas palabras. Entonces, si la farmacéutica... Qué bonito nombre. Sí, si te dicen separación laboral suena muy pro, y cuando te das cuenta que era correr gente, la farmacéutica, como está teniendo temas financieros por cómo están manejando las inversiones, que gracias a esas inversiones hoy es, creo que la principal farmacéutica en el mundo, pero en ese sentido, pues en esas reestructuras toca correr gente, y a mí me tocaba correr a la mayoría, ¿no? Literal, en recursos humanos duré 6 meses porque no aguanté ese estrés de estar corriendo gente todos los días. La verdad fue horrible, no pude, y me cambié a otra fundación de un tema educativo para niños en pobreza extrema, padrísimo y todo muy feliz, ¿no? Pero pues en ese inter, cuando me cambio a la fundación, estoy en la fundación, ya llevo más de un año en la fundación, y de repente me llega en Facebook un mensaje de esos que comparte el amigo del amigo del amigo del amigo, que dice, necesitamos a alguien que sepa de fundaciones y recursos humanos para un proyecto. Entonces yo le digo, yo sé de fundaciones y recursos humanos, trabajé ya en recursos humanos, trabajé en fundaciones, pues ¿en qué les ayudo, no? Y era un proyecto para el Consejo Mexicano de Negocios, que querían entender cómo hacer un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad por una mala experiencia que había tenido una empresa, ¿no? Esta empresa hace un programa de inclusión de género muy importante, muy necesario, y un programa de inclusión de género que realmente cambió la cultura de esa organización, en donde era una empresa con 80% hombres, 20% mujeres, y logró darle la vuelta a 60% mujeres, 40% hombres. O sea, realmente se logró un cambio cultural, se logró un proyecto súper importante y muy especial. Pero el día que llegó una mujer con discapacidad visual, el reclutador se choquea y dice, híjole, es que es para mujeres, pero es que no tenemos teclado braille y tú no puedes, y la batean, ¿no? Esta mujer empieza a atacar en redes sociales, le llega obviamente el ataque al presidente de la empresa, y el presidente de la empresa dice, ¿cómo podemos estar promoviendo una cultura de inclusión y decir que somos una empresa incluyente? Y cuando llega una persona con dos grupos, que pertenece a dos grupos prioritarios, le decimos, por este sí, pero por este no, y lo dejamos fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando el Consejo Mexicano de Negocios dice, es que pues eso está pasando en muchas empresas, ¿no? Y había empresas que tenían sus programas desde hace 20 años, y había empresas que tenían como que pequeños pasos, y había empresas que no tienen idea, y dicen, ¿cómo nos coordinamos para crear un programa que realmente le ayude a las empresas? Porque muchas empresas, cuando empezaron a ver temas, empezaron a buscar a fundaciones que son expertas en capacitar a personas con discapacidad. Pero muchas veces el ser experto en capacitar a personas con discapacidad, pierdes un poco la noción de qué es lo que necesita la empresa. Entonces, ¿por qué? Pues se vuelve un tema medio asistencial. Aunque busquemos los derechos, se vuelve tema de ya la capacité, pues dale trabajo en lo que sea, ¿no? Entonces, había fundaciones que decían, no, es que abre Office Manager, y pues es que no existe ese puesto. El Office Manager, el Office Boy, pues no existen las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a abrir un puesto si el día que haya una crisis, el primero que se va a ser esa persona, ¿no? Entonces dijeron, necesitamos a alguien que sepa de las dos para encontrar el punto medio entre qué necesitan las empresas, qué queremos las empresas, qué se puede dentro de las empresas, pero también cuál es la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, de los derechos, y podemos encontrar este punto medio que beneficia a ambos grupos. Si haces un programa de inclusión que únicamente beneficia a la empresa y no beneficia a las personas con discapacidad, nunca vas a contratar a nadie, porque va a ser completamente, pues,
enfocado en un grupo. Si lo haces al revés, las empresas van a decir, prefiero no contratar. Entonces, ¿cómo hacemos un punto medio, no? Y es por eso que nace Entrale como una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. Empezamos dando consultoría a vicepresidentes de recursos humanos, y de la mano de ellos fuimos creando y tejiendo este proyecto que pues en los últimos años ha evolucionado mucho, ¿no? Si empezó como intercambio de buenas prácticas, pues nos pasamos a investigación, pasamos a generación de contenido, a generación de herramientas, a capacitar, pues ahorita a certificar a las empresas, a poderles dar distintivos y reconocimientos a las empresas, y va cambiando un poco, va evolucionando el proyecto conforme va evolucionando la cultura de inclusión en México, ¿no? Claro. Entonces, así es como llegamos a esto, así es como quedé en esto. Te digo, a mí me tocó aprender, aunque hice programa de inclusión en la universidad, hice programa de inclusión en la farmacéutica, pues realmente me tocó meterme a picar piedra, entender qué pasaba en otras partes del mundo, entender realmente qué es la inclusión, entender realmente qué es lo que se tiene que hacer para encontrar este punto medio, y de esa manera pues fuimos aprendiendo y fuimos creando, ¿no? De hecho, y digo aprendiendo porque la primer junta que tuve de esto, cuando me platicaron del proyecto, la persona que me platicó me dice, no, es que queremos armar para el Consejo Mexicano de Negocios un programa de inclusión de personas con discapacidad. Y yo en mi cabeza decía, este cuate no sabe que se llaman capacidades diferentes, ¿no? O sea, porque ni siquiera yo tenía ese contexto. Claro. Ajá, ni siquiera yo tenía ese contexto de decir, ya soy experto, ¿no? Y me gusta platicar eso porque muchas veces cuando empezamos con esos temas, el que ya tomó los cursos, aunque pensaba una cosa, cuando llega una persona y le dice mal, pues ya lo hacemos menos de, no sabe cómo se dice, ¿no? O la persona que está empezando, pues tiene miedo a cómo usar el lenguaje correcto, porque dice, y si lo estoy diciendo mal, y prefiere no decirlo, ¿no? Entonces, nadie nace sabiendo. Son temas que han ido cambiando, ha ido evolucionando la inclusión, ha ido evolucionando cómo se toma y cómo se percibe este tema. Entonces, pues, creo que es importante justo también mencionar eso. Yo empecé sabiendo absolutamente nada y nos ha tocado aprender, investigar, crear el equipo. Del equipo de Entrale, nadie que es parte del equipo de Entrale entró con experiencia en discapacidad, entró como experto en reclutamiento, experto en capacitación, y vamos aprendiendo el tema y vamos generando y vamos empapándonos, inventando nuevas tendencias, pero porque son temas que a final de cuentas nadie te hace experto y pues todos tenemos que volvernos expertos. Claro, no, estás mencionando muchas cosas muy interesantes y que yo en lo personal igual me siento muy identificada, ¿no? De este primer contacto que llegas a tener con los temas, o en este caso específico con el tema de las personas con discapacidad, que te da miedo cómo decirlo, que te da miedo no lo vaya a ofender, no cómo me voy a sentir, qué va a pensar la persona. Entonces, para evitar todas esas cosas, prefieres no accionar. Y creo que esa es una de las cosas que sucede mucho en las empresas, ¿no? También he conocido y me ha tocado que muchos dicen, aquí somos diversos e inclusivos, respetamos a todos, pero cuando empiezas a indagar un poquito más de qué acciones están haciendo, que no están haciendo nada, y en el momento en que llega alguien diverso, es como se contrapone lo que dicen de sí somos diversos, pero en qué momento los incluyes, no estás de verdad hablando del tema, y muchos sienten que no tienen que hablar del tema y se confunde un poco. Es una línea muy delgada entre yo te respeto a te incluyo, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos que ustedes también llegan a tener. Es que eso que tú dices es muy real, ¿no? Muchas veces yo tengo mi letrero de no discriminación y está aquí pegado en mi local, pero pues tengo escaleras, ¿no? No tengo una rampa, ¿no? Y muchas veces creemos que simplemente con decir, es que, a ver, nosotros no discriminamos a nadie. Nosotros vemos a todos, pero pues si existen sesgos, si existen barreras que no estamos identificando, muchas veces pasa eso, ¿no? La inclusión no es abrir las puertas y decir, yo soy incluyente y a ver, el que quepa, que pase. No se trata de eso, no se trata de decir, el que quepa, pase. Es cómo yo cambio mis puertas para que todos quepamos, ¿no? No se trata de ser la empresa que voy a ser la que contrata más, sino es cómo preparo todo para que el día que alguien toque la puerta, sin pregunta alguna y sin miedo pueda pasar, pueda ser parte. No se trata de números, se trata de cultura, ¿no? Una empresa incluyente es la que respeta a todas las personas que trabajan dentro de la empresa, las que valora a todas y las que toma en cuenta a todas. De eso se trata, cómo respetamos, valoramos y tomamos en cuenta a las personas que trabajan dentro de la empresa, ¿no? Sean del grupo que sean. No se trata de decir, voy a abrir inclusión de género, inclusión LGBT, inclusión de discapacidad, inclusión de migrantes. Es porque, ¿qué pasa si dices,
voy a abrir un programa de inclusión LGBT o un programa de inclusión de personas con discapacidad, porque LGBT, pues mi cultura, no sé qué, y hay muchas todavía empresas que todavía tienen esos sesgos, ¿no? No se dan cuenta que ya hay personas de la comunidad LGBT dentro de la empresa, pero bueno. Pero ¿qué pasa si llega la persona con discapacidad de la comunidad LGBT? Te digo, tú sí, pero también no. O sea, o tengo mi equipo de género, tengo mi equipo de LGBT, tengo mi equipo de discapacidad, tengo mi equipo de... Y si llega una persona que cubre todos, ¿en qué equipo queda, no? Uno de los retos que tenemos ahorita es que muchas veces la inclusión en muchas empresas se sigue llevando desde el área de la fundación, ¿no? Claro. Desde responsabilidad social. Y dices, ¿pero por qué género se maneja de recursos humanos y discapacidad desde la fundación? Al final de cuentas es un programa de inclusión, ¿no? Claro. Que debe de enfocarse en los valores, debe de enfocarse en el talento, debe enfocarse en muchas cosas. ¿Por qué no estamos separando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que muchas veces esto que tú comentas de decir, soy incluyente, pero yo no toco el tema o no se habla, pues ahí deja muchas áreas de oportunidad que deben de trabajarse, ¿no? Porque ¿cómo va a llegar la gente? Claro. Si yo no la salgo a buscar, nunca va a llegar. Si yo digo, quiero traer gente joven a mi empresa y yo no las busco en las universidades, nunca va a llegar. O quiero contratar adultos mayores y simplemente publico en LinkedIn las vacantes, va a aplicar la gente que está aplicando a todas, no van a aplicar adultos mayores. Entonces, si no hacemos programas especializados donde la gente realmente sepa en dónde acercarse a buscar trabajo para encontrar, no vamos a encontrar ese talento que queremos, ¿no? Entonces creo que son parte de los retos, ¿no? Uno de los retos muy importantes que yo veo es cómo tenemos que pasar del programa de inclusión desde una acción filantrópica, como se llevó por mucho tiempo, a realmente profesionalizar, a realmente hacerlo como parte de la estrategia de la empresa y que realmente sea algo que pues se vea de una manera justo, una visión estratégica que digamos, este programa va a ayudar a más cosas, ¿no? Entonces creo que si se queda el tema de inclusión en el equipo de reclutamiento, en un reclutador, en la fundación o en el área de inclusión, pues no va a llegar a nada. Tenemos que sumar a los altos directivos, tenemos que sumar al liderazgo, tenemos que realmente hacer que toda la empresa se vuelva incluyente, que la empresa madure hacia esa inclusión y que cualquier persona pueda llegar, tocar la puerta y ser parte de. Claro, y creo que a todo esto se le suma otro de los retos que tienen las empresas. Desde el momento en que salen a buscar personas, ya salen queriendo encontrar al Superman, ¿no? De entrada, o sea, ya sin contar que si es inclusiva o no, quieren a la persona que esté graduada, que tenga la maestría, que tenga el nivel de inglés avanzado, que tenga todas las cuestiones habidas y por haber para que sea el mejor talento que llegue a la empresa. Si a esto le sumamos que se quieren convertir en empresas inclusivas, creo que uno de los retos es dar a conocer también números, ¿no? Datos estadísticos de cuántas personas de verdad con discapacidad o de la comunidad llegan a esos niveles educativos, porque desde ahí nos iríamos hasta temas económicos, sociales, políticos del país, que tienen la oportunidad de verdad de llegar a concluir una carrera, de llegar a tener ese nivel de inglés, de llegar a tener todo lo que las empresas están solicitando. Y algo que siempre me he quedado, que ustedes repiten mucho, es no hay que ver la discapacidad, sino las capacidades que realmente tienen. Y por otro lado, tampoco hay que inventar nuevos puestos, sino hay que incluirlos en los puestos que actualmente existen. Entonces, ¿cómo le hacen desde Éntrale para poder ver esta parte, ¿no? Para sensibilizar a las empresas de que no necesariamente van a tener ese nivel que están buscando, porque las condiciones que la sociedad les otorga a las personas con discapacidad no son las mismas, no estamos preparados como sociedad para otorgarles esas condiciones. Y por otro lado, no crear posiciones en donde nada más sean posiciones para cubrir una cuota, ¿no? Sí, no, a ver, eso de cuentas es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, absolutamente cualquier vacante de una empresa puede ser ocupado por una persona con discapacidad, cualquiera. No digo que todos los tipos de discapacidad, no digo que todas las personas. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner a manejar un camión a una persona que no ve, ¿no? O sea, tenemos que asegurar un tema de, tener muy claro un tema de seguridad y ergonomía, ¿no? Que la persona no vaya a tener riesgo, que la persona no se vaya a lastimar, que la persona no va a poner en riesgo a alguien más, ¿no? Tenemos que buscar un tema de talento, ¿no? Así como yo puedo decir, tal empresa que tiene su headquarters en Estados Unidos, necesitamos que la persona hable inglés, o tiene sus vacantes, en Suiza y necesitamos que hablen tal idioma, lo que sea, ¿no? O sea, con las personas con discapacidad lo mismo, ¿no? Tenemos que asegurarnos que cumplan las habilidades, las competencias, que tengan todo eso claro, pero también que tengamos
las capacidades físicas, sensoriales que también necesita el puesto, ¿no? Y es algo que muchas veces nos falta como reclutadores, saber cómo publicar la vacante para que la gente también se pueda decir, yo no quepo porque para eso necesito subir y bajar escaleras y yo no puedo subir y bajar escaleras, ¿no? Entonces, por un lado tenemos justo a estas personas con discapacidad que tienen talento, que quieren hacer las cosas y que no encuentran la vacante porque, pues, como reclutadores muchas veces no sabemos, ¿no? También tenemos una situación real que es la deserción escolar en México, ¿no? Para personas con y para personas sin discapacidad, ¿no? Pero muchas veces para las personas con discapacidad le ponemos varas todavía más altas que a las personas sin discapacidad, ¿no? Nos volvemos un poco más exigentes cada vez. Y ese tipo de detalles luego son cosas que lo hacen los reclutadores por miedo a poderse cubrir, ¿no? Que diga, híjole, voy a mandarle a tal gerente a una persona con discapacidad. Sé que puede hacer el trabajo, pero me va a poner muchos peros el gerente, entonces tengo que mandarle a alguien que exceda las expectativas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues terminamos dejando a personas con discapacidad fuera por ese tipo de cosas, ¿no? Y pues este tema que te decía, la deserción escolar, es una realidad, ¿no? Y muchas veces a las empresas les cuesta trabajo encontrar a ese talento, ese candidato con ciertas especificaciones en ciertos lugares de la República, porque pues no todas tienen la oportunidad para desarrollarse. Y algo que nos ha pasado y hemos platicado con muchas personas con discapacidad es gente que terminó la licenciatura hace 20 años. Me dicen, Fer, en 20 años nunca conseguí trabajo. Cuando terminé la licenciatura nunca conseguí trabajo porque las empresas están empezando estos temas de inclusión en género, ni siquiera en discapacidad. Y pues nunca nadie me dio trabajo. Entonces, ahorita que quiero trabajo, por más que tenga licenciatura y que me dicen, pues no tienes la experiencia, ¿no? Entonces, ahora ya se le suma también la edad, ¿no? Ya se le suma la edad. Entonces ya hay muchos gaps ahí que también te dejan en ese limbo. Que dices, claro, ¿cómo muevo a la gente? Porque ¿cómo van a poner a una persona de 45 años sin experiencia en un puesto de trabajo? Porque tal puesto, híjole, es que es muy junior, pero también tiene 45, pero no tiene la experiencia para otro puesto y pues se va complicando. Entonces, el juego de la inclusión siempre ha sido un arma de dos, es un juego de dos partes, ¿no? Por un lado tiene que estar la empresa, que es la que se tiene que capacitar y preparar para abrir sus puertas, ¿no? Pero también está la persona con discapacidad, que es la que tiene que incluirse. Y se tiene que capacitar, se tiene que preparar para poderse incluir y para poder incluir a las demás personas, ¿no? Para poder ser parte. Porque nadie va a estar abriendo la puerta para la persona que está floja, ¿no? Claro. Al final de cuentas, y creo que lo más importante, estamos hablando de personas. Y así como hay personas muy talentosas, muy capaces, hay personas muy flojas y con pocas ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, son personas y tenemos que entender que hay personas muy talentosas que quieren demostrar que aunque no tengan la capacidad o que no tengan los estudios, van a hacer lo posible por lograrlo, y habrá gente que no, ¿no? Entonces, claro, si nos la pasamos abriendo puestitos y puestitos de acuerdo a, vas a abrir un puesto para alguien que no le interesa, va a ser una mala experiencia para ti y va a quedar fuera. O si te inventas un puesto, el día que hay un tema financiero, se va a ir. Había un banco que tenía un programa de inclusión que a mí me impresionaba, ¿no? Porque decía, es que en todas nuestras sucursales hay una persona usuaria de silla de ruedas. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué hace? Está en la recepción y cuando te ayuda a sacar el numerito, y es más, hay gente hasta la que le dice, súbete a mis piernas, y lo lleva a la oficina del gerente, ¿no? Le decía, pues está chistoso y está padre la anécdota y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Pandemia, la primera persona que se fue esa. Ni lo pensaron, o sea, fue pandemia, pues qué pena. La persona que menos necesitamos ahorita, porque no tenemos que tener tanta gente dentro del banco, es esa. Entonces están las maquinitas, le picas y te da lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que pasa cuando inventas puestos. Cuando hay un tema financiero, quedas fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que tratar de evitar. En CIA de Talentos conectamos al mejor talento con las mejores empresas. Existimos para transformar sueños de carrera en realidad. Si estás buscando talento para tu empresa o estás en la búsqueda de las mejores oportunidades laborales para tu carrera, visítanos en www.ciadetalentos.com y descubre cómo podemos ayudarte. Claro, y justo acabas de mencionar algo ahorita tocando el tema de la maquinita que saca el número y que a lo mejor nos puede reemplazar ciertas posiciones que son no fundamentales dentro de una empresa. ¿Qué papel juega hoy la tecnología en el tema de las personas con discapacidad? La tecnología vino a cambiarnos la vida a todos, pero sobre todo a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad hoy por hoy ya no tienen
esas barreras que tenían antes, ¿no? Claro. Mira, conmigo trabajaba una persona con discapacidad visual, en el equipo de Entrale, fue de los primeros miembros del equipo de Entrale, y después se salió porque él dijo, Fer, no por tener discapacidad quiere decir que me interesa la inclusión, yo quiero vivir la inclusión, pero a mí lo que me interesa es el cine, ¿no? Entonces se salió para meterse a trabajar en cine y es feliz. Es una persona ciega total, ciego de nacimiento, un tema congénito, él y su hermana son personas ciegas, y él justo me decía, Fer, es que tenía un iPhone, y me decía, valió cada centavo comprar este celular, de esa marca en específico, porque tiene la accesibilidad que yo necesito, ¿no? Y decía, yo llegaba y teníamos juntas con empresas, ¿no? Entonces yo llegaba a Polanco, decía, tú tienes que ir a tal empresa, yo tengo que ir a tal. Dejamos el coche en un estacionamiento, él sacaba su celular, ponía la dirección, y el celular le iba diciendo por dónde caminar, y llegaba a la junta, y no tenía ninguna barrera, ¿no? El celular con ciertas aplicaciones podía entender en dónde estaba, podía preguntar cosas y se movía por toda la ciudad sin ninguna barrera. Cuando, pues, una persona ciega, pues muchas veces tenía esa barrera de cómo me muevo si estoy yo solo, ¿no? Él agarraba, con su celular pedía Uber, se movía, usaba el metro, y no tenía ninguna barrera de movilidad. Y eso es un hack, ¿no? Tablas dinámicas, presentaciones de PowerPoint, hacía absolutamente... Obviamente no te iba a entregar el documento con el mejor formato. Claro. Pero eso es lo de menos, te da igual, ¿no? Porque pues ser miembro del equipo y a mí me tocaba meterme y corregir y arreglar y temas de formato. De repente me mandaba documentos y yo decía, es que me lo mandaste en blanco, o sea, no hay nada. Me dice, no, sí, te lo juro está. Sí, porque mandaba la letra blanco, ¿no? Y no se veía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero es cosa X, pero él podía hacer absolutamente todo. Y yo le daba documentos y le decía, es que necesitamos entender esta reforma a la ley, y le daba el documento gigante y a los 5 minutos me decía, ¿qué está el resumen? Y yo, güey, ¿cómo lo hiciste? Me dice, no, es que con el lector de pantalla le pongo en por 3 y puedo entender todo y ya te puedo haciendo mi resumen. Y yo, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que para uno no son imaginables, ¿no? O sea, y no entendemos cómo. Y las personas cuando con la tecnología te van demostrando que se puede hacer y que es mucho más eficiente muchas veces. Para las personas con discapacidad auditiva, la tecnología también les cambió la vida, porque ya pueden comunicarse y te pueden mensajear y con WhatsApp te están mandando mensajes y pueden platicar con cualquier persona, ¿no? Claro. Muchas personas con discapacidad auditiva, a raíz de todo este tema de los mensajes, pues empezaron a aprender gramática, porque pues en la lengua de señas mexicana, pues la gramática es muy distinta y no hay conjunciones y no hay preposiciones, ¿no? Entonces ellos empezaron a aprender eso para poder expresarse de esa manera. Entonces va ayudando mucho, la tecnología va cambiando las vidas de las personas con discapacidad y cada día hay más tecnología que va disminuyendo las barreras, ¿no? Hay que aprender, siempre hay que tener muy claro esto. La discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en las barreras. Claro, y en las barreras que ponemos nosotros mismos, ¿no? Exactamente, si México fuera 100% accesible y todas las banquetas fueran amplias, una persona usuaria de silla de ruedas, pues se podría mover sin tema, ¿no? Claro. Obviamente en nuestras banquetas pues, nadie puede caminar, ahora una silla de ruedas menos. Entonces, si la tecnología rompe barreras, pues la discapacidad va siendo menor, porque puede desarrollarse en la sociedad la persona. Sorprenden mucho los ejemplos que das y algunos ejemplos que yo también he conocido y vivido de personas con discapacidad, que al momento de que convives con ellos te das cuenta hasta cierto punto lo inútil, por llamarle y ponerle una palabra, que tú como persona sin discapacidad puedes llegar a hacer en algún punto, de pensar que hay cosas que ellos hacen que tú no podrías hacer hoy en día si no tuvieras, si no vieras, si no escucharas, si tuvieras alguna discapacidad motriz. Es increíble lo que sí llegan a hacer y lo que nosotros, lo limitados también que nos sentimos en algún punto nosotros, y esas limitaciones que nosotros creemos que podemos llegar a tener son las mismas que les pasamos a ellos sin siquiera conocerlos, ¿no? No, y un ejemplo clarísimo ahí, y yo siempre lo he dicho, o sea, y te digo, no es porque seamos malas personas, es porque nuestro cerebro no nos da, ¿no? En mi cerebro, y hablo por Fernando Estrada, y respeto y valoro a todas las personas que son sordociegas, porque en mi cabeza no cabe, o sea, no hay forma que mi cerebro razone cómo una persona que no ve y no escucha entiende un concepto. O sea, ¿cómo le puedo explicar yo a alguien que no ve y no escucha qué es una manzana? Y conozco personas sordociegas que son brillantes, ¿no? Y está en un congreso y había una persona sordociega que estaba con su acompañante al lado y solo le estaba agarrando la mano y le estaba haciendo así, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Y es que estaban comunicándose
literal con clave Morse, se estaba comunicando y la persona le estaba dando la conferencia y la otra le preguntaba, y así iban comunicándose de esa manera, wow. ¿No? Y yo decía, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿Cómo aprendió de entrada, no? Ajá, y hay otras que con lengua de señas, y ves videos de gente enseñándole cómo está el partido de fútbol con lengua de señas a una persona sordociega, y dices, ¿cómo entiende qué es el fútbol? ¿Cómo entiende qué está pasando, no? Entonces, claro. Y cuando convives con ellos y platicas, te das cuenta que es gente brillante y simplemente a uno no le da, ¿no? Entonces, por más que conviva con personas con discapacidad, siempre vamos a tener sesgos. Siempre, claro. Todas las personas vamos a tener sesgos, esos van a estar. Simplemente hay que romperlos y hay que dejar que la persona demuestre cómo hacer su trabajo. Y hay que dejar que esa persona solo diga, yo no sé cómo estudió, es abogado, ok, ahí está. Que haga la chamba, hay que poner un assessment, hay que pedirle que nos enseñe para que simplemente enseñándonos cómo lo hace, vamos a empezar a romper esas barreras y esos sesgos y vamos a darle la oportunidad a la persona, porque tú lo dijiste, la principal barrera no es la arquitectura, somos nosotros como colaboradores, como familiares, como personas que decimos que mi hijo no vaya a la escuela porque ¿a qué va? Claro. Que no lo escogemos para el equipo porque ¿cómo lo va a hacer? Que está en mi equipo de trabajo y yo pienso que se va a duplicar la chamba porque ¿cómo lo va a hacer esa persona? Entonces, en ese sentido, hay que pedirle a la persona que nos demuestre, ¿no? Empezamos a limitar nosotros mismos. Confiar en ellos para romper los sesgos. Claro. Oye, y ahora que tenemos ya también las redes sociales en esta sociedad moderna, igual que la tecnología, ¿cómo nosotros desde las redes sociales como empresa podemos fomentar la inclusión laboral? Y esto te lo pregunto porque a mí me pasa mucho que de repente es de, híjole, no sé qué poner, no sé qué decir, porque si pongo, a lo mejor entonces estoy discriminando a los otros, pero entonces entras como en esta discusión mental que también es propia y es personal de qué van a decir allá afuera todas las demás personas, o qué tal si lo estoy haciendo mal. ¿Cómo podemos utilizar estas redes sociales hoy en día para fomentarlo? Mira, el mejor uso de las redes sociales para fomentar la inclusión laboral, más allá de hablar y decir, se dice persona con discapacidad visual que es ciego, ¿no? O sea, más allá de hablar de conceptos y los contextos de la inclusión, creo que lo más importante es cómo hago que mi información y mi comunicación sea incluyente. No hablar de personas con discapacidad, sino hablarle a las personas con discapacidad, ¿no? Cómo yo, desde mis redes sociales que manejo, de mi empresa, de mi organización, de mi familia, cómo hago que mi imagen tenga audiodescripción. ¿Cómo le hago para ponerle subtítulos al video? ¿Cómo le pongo lengua de señas? ¿Cómo hago ese tipo de cosas que en el momento que yo ponga en lengua de señas en cualquier video corporativo, la gente que no tiene discapacidad va a decir, ah, caray, le están hablando a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad lo van a venir a decir, ah, perfecto, primera empresa que me está hablando a mí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es importante. No es hablar de discapacidad, no es hablar de las personas con discapacidad. Para eso habrá momentos. Pero en el momento que yo vuelva mi comunicación que sea accesible para ellos, voy a cambiar más chips que nadie. Y mi mensaje le va a hablar más a la persona que solamente decir, esta empresa es incluyente. Porque si yo digo, esta empresa es incluyente, pero no hay ninguna vacante o no es tan accesible, la persona con discapacidad va a decir, ah, pues incluyente y yo dónde entro, ¿no? O sea, ¿por qué no me está llegando esto? Entonces, creo que si normalizamos la discapacidad y la hacemos parte de nuestro día a día, y la hacemos parte de nuestras cosas que hacemos diario, va a tener un impacto mucho más fuerte, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos generar y promover eso. Y no sé qué pienses tú, pero digo, como te he escuchado que nos contaste que tú no eras ya experto, no conviviste como tal con la discapacidad, perder este miedo a equivocarnos, ¿no? Digo, al final nos vamos a equivocar, seguro la vamos a regar muchas veces, seguro vamos a decir palabras que no, seguro va a pasar, pero este miedo a veces paraliza y es lo que nos impide hacer, ¿no? Avanzar. Entonces, creo que el equivocarte pues te trae un aprendizaje también siempre, ¿no? Mira, el miedo siempre va a estar y pues hay que perder el miedo y hay que equivocarnos, ¿no? Y creo que lo más importante, y fue donde yo realmente me solté con el tema de discapacidad. En todo este proceso me hice muy amigo de un conferencista que se llama Hikani. Es una persona con discapacidad. Y nos hicimos muy amigos y pues yo me llevaba con él como con cualquier otro amigo, ¿no? En el momento que, a ver, no es que no vea su silla de ruedas, a ver, pero para mí él no es una silla de ruedas. Yo, de su condición, yo lo que valoro es el esfuerzo, la lucha para, pues, la resiliencia. Y eso es lo que yo le valoro a él como persona. Es decir, ¿sabes? Que esta persona que vivió mucho bullying, que ha tenido muchas barreras, que ha tenido
yo lo valoro como persona, ¿no? O sea, y valoro esa lucha que ha tenido, ¿no? Y todo esto a raíz de su discapacidad, ¿no? No es como que diga, yo no veo discapacidades y no veo colores, y no, a ver, hay que valorar esa lucha de la persona, ¿no? Pero para mí él no es una silla de ruedas, para mí él es Hikani, y de repente íbamos a juntas y yo le hablaba y lo molestaba y la gente se sacaba de donde y me decía, es que ¿por qué le hablas así? Y yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué lo tendría que tratar con pinzas? Si el güey se equivoca, pues le da su zape porque se equivocó, o sea, como cualquier otra persona, ¿no? Porque pues así es esto, o sea, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas, en el momento que entendemos que estamos hablando de personas, que también es gente que sí, por un lado, pues es gente que estuvo ignorada tanto tiempo, que tiene una urgencia de poder conseguir trabajo, que quiere resolver rápido y vive con presión, ¿no? Entonces yo justo cuando gente aplica la bolsa de trabajo y de repente nos ponen, es que no me han dado trabajo, yo le digo al community manager, le digo, a ver, tranquilo, porque entiende lo que está pasando, lleva buscando trabajo 7 años, o sea, sí, claro. Si tú buscas trabajo 3 meses y estás desesperado, pues alguien que lleva 7 años y que siempre le ponen barreras, siempre le ponen peros, obviamente va a estar enojado y va a decir que lo estás discriminando por no darle trabajo. Hay que tratar de entender a la persona, ¿no? Pero en ese sentido también es, ok, hay que entender eso y hay que empatizar con esa situación. Pero también decirle, oye, es que necesitamos que no tienes trabajo por esto, y hablarle directo, oye, capacítate en esto, toma estos cursos, aquí hay estas becas, aquí hay estos proyectos, y pues ahí es donde entra este juego. Vamos a lograr que ellos se transformen, pero tú también transfórmate, tú también entra. Claro, ese es un consejo buenísimo, ¿no? También poderles decir, ¿sabes qué? Te falta esto, puedes manejarlo de este lado y no nada más porque estás en esa condición te voy a decir que sí a todo. Ajá, o entiende que no te estoy diciendo por la condición, te estoy diciendo porque te falta esto. Posiblemente no estudiaste por tu condición, ok, pero si están esas herramientas digitales donde puedes tomar cursos en línea gratuitos, aprovecha y ve poco a poco. O sea, es muy válido. Y repito, cuando entendemos que son personas, se nos olvida, o sea, le vamos perdiendo el miedo, ¿no? Porque pues al final de cuentas, a ver, y yo puedo decirte algo a ti y tú te puedes ofender y ya tendríamos que resolverlo eventualmente, ¿no? O sea, yo puedo hacer un comentario contra la gente de pelo chino y tú lo sientes mal, y lo sientes agresivo. Digo, yo también tengo el pelo chino, ¿no? Pero lo sientes agresivo porque yo hice un comentario, un chiste. Sí, eso va a pasar en todos lados. Claro, ¿no? Con todas las personas. Con todas las personas. Y claro, si hago un comentario de los lentes, eso puede pasar, ¿no? La mayoría de las discapacidades son invisibles. Y muchas veces podemos estar atacando a la persona y no darnos cuenta, ¿no? Entonces, uno, hay que tratar de no ser tan fregones, hay que tratar de ser más humanos. Y dos, hay que acordarnos que son personas. Y en el momento que la riegues, admítelo como persona y sea maduro y toma el toro por los cuernos y decir, ok, oye, una disculpa, no era mi intención, ¿qué puedo hacer, no? Y escuchar a la persona y entenderla, ¿no? Y creo que esa también es parte de esa conversación. Sí, importantísimo escuchar y preguntar siempre. Fer, bueno, pues ya estamos como en la recta final. Me gustaría saber un poquito más de qué viene para Entrale. Tiene muchas iniciativas, muchos proyectos, muchas alianzas también y ha ayudado a muchas empresas como a nosotros. Pero, ¿cuál es el siguiente reto para ustedes? Mira, nuestro reto, y cuando a mí hace poco en una junta me dijeron cuál era la visión de Entrale a 2030, y como que yo dije, pues es que hay tantas cosas, y me dijeron, no, a ver, ya te equivocaste diciendo que hay tantas cosas, ¿no? Me dijeron, la visión de Entrale para 2030 tiene que ser que Entrale deje de existir. Y completamente de acuerdo. La idea es que Entrale no sea necesario, que esto se llegue a dar de una manera natural, que esto se llegue a vivir en la cultura de las empresas. Entonces, ¿cuál es qué viene para Entrale? Pues seguir sumando empresas, seguir investigando, seguir generando herramientas para que cada día para las empresas sea más fácil. Pero también seguir sumando empresas que entiendan que es un proceso, que no tienen que tener todo de un día para otro, sino que pueden ir trabajando poco a poco y de esa manera ir fortaleciendo, ¿no? Y para eso está el índice de inclusión laboral que tenemos cada año, para que las empresas puedan entender, que se puedan ir midiendo. No lo vean como una certificación, no lo vean como que algo que se tiene que renovar. Hay que verlo como una forma de desarrollarnos y de crecer, ¿no? Entonces, para Entrale viene el seguirnos preparando para ayudar a cada día más empresas, para ayudarles a estar en su mejor momento, para que tarde o temprano esto deje de existir, que ya no sea necesario y que cada día las personas con discapacidad puedan encontrar trabajo más fácil en mejores empresas. Perfecto, me gusta esa mentalidad y
todos tenemos que contribuir a que eso suceda. Sí, a final de cuentas este trabajo de varios, ¿no? Y todos tenemos que sumar a más empresas y tenemos que mover a los candidatos y tenemos que capacitar y tenemos que... Porque si tú en sí de talentos haces que la gente de tu empresa cambie esa cultura hacia la inclusión, el día que se cambie en otra empresa, lo van a ver de una manera natural. Ya no lo van a ver como algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que el chiste es empezar a cambiar la cultura de todo México. Y me encantó lo que dijiste hace un rato, ¿no? El que lo lleves a las diferentes áreas de tu vida, que no solo se quede en la parte laboral, sino que puedas ir permeando a las diferentes áreas, va a ayudar también a que esto se vaya creciendo. Exactamente. Fer, bueno, aquí tenemos una sección en donde les pedimos a las personas que vienen con nosotros que nos cuenten si es que tienen en su cabeza alguna anécdota, algún jefe, algún consejo, libro, película que los haya marcado en su vida y que nos quisieran compartir. Y eso remontando un poco hacia lo que te decía al principio de cuando estaba en la maestría, ¿no? Que todos tienen una causa, ¿no? Y en los temas sociales siempre es muy común tener una causa enfocada en algo, ¿no? Y yo me acuerdo una frase que un día leí, o sea, la leí hasta en un muro, o sea, ni siquiera fue, o sea, que la haya visto en un libro y que es muy intelectual, no, nada de eso, ¿no? La leí en un muro, o sea, no me acuerdo, ni me acuerdo dónde, pero me acuerdo que está en una pared, no me acuerdo si era una fundación, si era en la calle, no me acuerdo, no, pero una frase que decía que tienes que trabajar, digo, palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, que tienes que trabajar por lograr que el México que tengan tus hijos sea un mejor México que el que tú te encontraste. Y creo que esa es la clave, o sea, al final de cuentas, desde donde estés, no desde la parte social, sino desde recursos humanos, desde el ingeniero, el arquitecto, cualquier persona, ¿no? O sea, no tiene que ser enfocado en una carrera, no tiene que ser enfocado en una profesión o en la fundación, es qué papel tiene cada quien para hacer que este México sea un mejor lugar, ¿no? O sea, qué papel tiene cada quien para hacer que este México, y ahorita que tengo a mi hijo de 2 meses, pues sí, dices, güey, ¿qué hago? Porque, a ver, el mundo está en la fregada, ¿no? Y guerra por aquí, guerra por allá, y revolución por allá, y es una locura lo que estamos viviendo, y la violencia y la delincuencia, y, o sea, la verdad está loquísimo, ¿no? Y la tecnología, por un lado, es súper buena para otro lado, y por otro lado es un peligro, ¿no? Ahorita estamos haciendo un podcast y me da risa porque yo siempre digo que los micrófonos para podcasters deberían de ser igual de condicionados que comprar un arma, porque escuchas gente con podcast que dices, qué peligro que esto sea público y que se va a quedar por la posteridad ahí, porque hay gente que lo comparte diciendo, qué inteligente, y dices, no, güey, o sea, qué peligro que se compartan esos mensajes, ¿no? Entonces, viendo todo eso, yo me pongo a pensar y digo, sí, o sea, que el México que tenga Ignacio sea un mejor México que el que yo me encontré. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada quien para que eso se logre, no? O sea, esa frase que leí alguna vez, sin tener hijos y sin estar casado y sin nada, pero me hizo todo el sentido, ¿no? Claro. ¿Qué puedo hacer yo y qué puede hacer cada quien, no? Y hacernos responsables, ¿no? Nosotros de lo que nos corresponde, porque hoy también es muy fácil decir, no, pero es que la escuela, es que el gobierno, es que mis papás, entonces, sí. Hacernos responsables. Yo platicaba con un amigo de eso, o sea, es que le encanta fumar marihuana, pero se queja de los narcos. Y yo le digo, güey, o sea, no, pero es que yo a veces yo la siembro y a veces compro. No importa, güey, o sea, claro. Es el hecho, o sea, no puedes estar diciendo que malditos narcos y la delincuencia organizada y todo, y tú por otro lado estar diciendo, bueno, pero es que yo sí fumo y yo tengo, pues no, a ver, hay que tratar de entender y hay que tratar de ser congruentes y coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? No puedes estarte quejando de la corrupción si cada vez que te paran das mordida, claro. ¿No? O sea, pues, y nadie es perfecto, ¿no? Y justo, o sea, a ver, nadie para juzgar y no nos toca a nosotros ponernos a juzgar a la otra persona. Y si yo no uso bolsas de plástico, no voy a decir, es que pide Uber Eats todos los días y contamina un buen. A ver, no, es yo desde mi lugar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Claro. ¿No? Y qué es lo que yo puedo transformar y yo cómo puedo lograr realmente que este México sea un mejor lugar, ¿no? Y creo que es muy importante cómo nos hacemos responsables y cómo tomamos acción. Claro, y al final de cuentas lo que nosotros hagamos en algún punto va a ser ejemplo para alguien, ¿no? Como decía la frase, igual en ese momento sí va a ser un ejemplo para tus hijos o para alguien que te esté observando, va a ser un ejemplo. Claro, yo doy una clase de liderazgo y les digo eso, le digo, a ver, es que el liderazgo no es cuánta gente te sigue, cuánta gente sigue tu visión, cómo plasmas tú tu visión para que la gente diga, lo que esa persona dijo me hizo sentido y voy a cambiar algo en mí para lograr eso, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ver. Hay una serie que se llama The Good Place, es una tontería, me causa mucha gracia, pero habla de esto, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? Entonces, a final de cuentas,
ellos marcan como que todo el mundo está en el infierno, porque es el good place y el bad place, y marcan como que todo el mundo está en el infierno, porque hasta la mejor persona terminaba diciendo, ay, me encontré una moneda, la voy a regresar al banco, y la mandaba por mensajería, pero como había contaminado, pues entonces hizo malas acciones, ¿no? Iba teniendo puntos negativos. Es una estupidez, pero al final de cuentas, a ver, todas nuestras acciones pueden tener efectos buenos y efectos malos. Claro. Pero si tenemos la intención de realmente generar un cambio, pues sí, a veces la vamos a regar, completamente de acuerdo. Y a veces vamos a hacer cosas que cuando hacemos eventos de repente gastas en mantas y en globos y dices, güey, mi evento tuvo un impacto así para la contaminación que dejé. Ok, pero si logramos inspirar a alguien, o sea, hay que tratar de decir cómo no afecto a los demás, pero también cómo realmente logro inspirar para que estas cosas cambien y estas cosas pasen, ¿no? Y cómo logro que este México sea un mejor México para los que siguen. Así es. Pues me encantó esa frase, hay que buscar esa pared, a ver dónde está. Sí, quién sabe dónde esté, pero seguramente hay muchas, y seguramente es muy común la frase, pero yo la vi y dije, esto es mío. Claro, cuando te llega en donde sea. Fer, ahora sí vamos por la última sección antes de despedirnos, en donde yo te voy a decir una palabra, una frase, y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Así que aquí no me hagas esto, pero venga. Que te cuesta trabajo, sí que no te preocupes. La idea es que no te quedes callado, y si te quedas callado me dices la que sigue. Van a ser poquitas, tampoco van a ser tantas. Ahí te va la primera. El mejor trabajo. No existe. ¿Okay? Un jefe. Buen jefe, Almudena. ¿Okay? Una herramienta. Computadora. Un líder. Inspirar. Un colega. Equipo. Reto. Superado. Diversidad. Que tenía una palabra, pero era más una frase, pero diversidad, equipo. ¿Está bien? Trabajo. Inclusión. Persona. Discapacidad. Todos. Fer, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por este espacio. Yo aprendí muchísimo, creo que este es un tema que da para, no un podcast, para muchas conversaciones dentro y fuera del trabajo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, por ser parte de Éntrale y por todo lo que hace Éntrale. Vuelvo a repetir, en lo personal y para Ciudad de Talentos nos han ayudado mucho, y pues esperamos verte pronto con algún otro tema y algo con lo que te quieras despedir. No, digo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Algo con lo que me quieras despedir, creo que lo más importante es, si realmente queremos un México más incluyente, lo tenemos que construir en conjunto, ¿no? Tenemos que sumar, tenemos que compartir, tenemos que vincularnos, tenemos que realmente luchar por este México. Y pues les invito a todos a tratar de, desde su trinchera, lograr que este México sea un lugar más incluyente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Fer. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Potencia el Talento. Si te ha gustado este episodio, no olvides seguirnos y darnos 5 estrellas. Nos vemos en el siguiente capítulo con más información del mundo laboral.